Hola amigos, voy a hablarles sobre cómo podemos determinar, examinando al paciente, el estado interno de su corazón en cuanto a la probabilidad de retener líquido y darle falta de aire, y también el estado de su presión arterial que va a cambiar con el tratamiento que empleemos. Esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin duda, los pacientes con insuficiencia cardíaca son un grupo de pacientes de difícil tratamiento y control y seguimiento. Algunos llegan a nuestras emergencias con mucho cansancio, solo para caminar, otros ya han tenido edema en las piernas, inflamación, otros nos refieren y llegan a la consulta por empeoramiento de su cansancio y que ya están durmiendo sentados. Eh, en general, muchos pacientes no se expresan tan fácil y es uno como médico que tiene que extraer esta información del paciente, preguntarles cómo duermen, si se cansa o no para caminar, si ha tenido inflamación de las piernas. Entonces acá tenemos dos grupos, unos pacientes que pueden decirnos todo fácilmente y otros pacientes que no. Y uno tiene que sacar la información. Y esto es importante porque lo que mencioné anteriormente son signos típicos de algo que llamamos los médicos congestión, que es la presencia de inflamación interna, retención de líquido. Y eso se traduce internamente en su corazón como algo que llamamos los médicos elevación de presiones de llenado. Otros pacientes que han sido tratados por insuficiencia cardíaca llegan también débiles, con fatiga, refiriendo presión baja, mareos, y es por el exceso de medicamentos, generalmente los diuréticos. Entonces yo pretendo darle herramientas a los médicos para que en sus pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sepan apreciar estos datos y con ello tratarlos mucho mejor. El objetivo de la charla que brindé yo en este curso de insuficiencia cardíaca que vieron en YouTube fue eh, mejorar la experiencia, la expertise en los médicos de extraer información del examen físico de los pacientes y del interrogatorio para poder tratar mejor a los pacientes con falla cardíaca y causar la menor cantidad de efectos adversos. Pero sobre todo enseñarles que con el examen físico y el interrogatorio podemos ser capaces de determinar el estado del paciente de volumen interno y de presiones. Y para eso no hace falta exámenes costosos que valen 80, $90. Cualquier paciente que tenga un daño cardíaco, ya sea por cualquier causa, hipertensión, infarto, va a provocar al final dos problemas en el corazón o uno u otro. Unos pacientes que van a tener un infarto, por ejemplo, si es tan grande, como está aquí arriba en la figura, va a provocar un cambio interno en el corazón y eso va a producir que el volumen de sangre que él saca del corazón, llamamos volumen sistólico, va a caer. Si cae mucho, ya y cae con una medición de un ecocardiograma realizado en menos de 40%, vamos a hablar que tiene una fracción de eyección reducida el paciente. Y van a tener falta de aire, fatiga, debilidad, por poco volumen de sangre que bombea ese corazón hasta todo su cuerpo. También si este infarto es grande va a provocar que el corazón va a quedar rígido. Y eso se traduce, sinónimo es de aumento de presiones internas cardíacas o de llenado. Y eso va a provocar agua en los pulmones y también eventualmente agua en el hígado, en las piernas. Miren qué importante. Cuando el corazón queda rígido, y esto significa que tiene presión de llenado elevada, va a dar congestión. Congestión es edema pulmonar, pulso venoso, una vena resaltada del cuello, que es el pulso venoso yugular, y también la distensión venosa yugular, inflamación del hígado por agua, las piernas, y el hecho de poco volumen de sangre que eyecta es debilidad en los pacientes. Y eso se puede, pues, interrogándolo. Hay muchas formas de determinar esto mismo que yo expliqué, con equipo, con exámenes, pero con el examen físico también. En este estudio publicado hace muchos años en pacientes con insuficiencia cardíaca, se encontró que si vemos el cuello, los pacientes, medimos algo que se llama onda de pulso, podemos determinar qué pacientes lo tienen alto y qué normales. En aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y esta onda de pulso está alta, hay peor pronóstico. Esa onda de pulso que se ve acá, al ver al paciente 45 grados, examinarlo, se ha examinado también pacientes graves que van a servir para trasplante y se encontró que cuando esa onda de pulso nos arroja una presión media de la aurícula derecha de 10, se traduce que a nivel pulmonar, algo que se llama capilar pulmonar, está por lo menos en 22. Y esos pacientes que tienen esa presión interna capilar de 22 son los que hacen crepitantes y congestión pulmonar.
Y pudieran creer ustedes que esto solo es capaz de verse en pacientes graves que van a ser trasplantados. Pues no. Hay evidencias también, y esto también es evidente en pacientes que tienen fracción de eyección normal, más del 50%. Hay una relación directa entre la presión media de la aurícula derecha que se examina por el cuello, nos da la idea de cómo está internamente trabajando o resistiéndose esas arterias pulmonares. En este gráfico vemos la vena yugular externa, que esta del cuello está grandísima. Mide más o menos de acá, de la base hasta la altura, 7 centímetros. A esto vamos a sumarle la presión media de la aurícula derecha, que en todas las personas es de 0 a 5. Y se toma como referencia 5. 7 que mide más los 5 son 12. Entonces la presión media de la aurícula derecha es 12. Si estamos acá en 12, yo subo, vean, le toca un capilar pulmonar a este señor por menos de 18. Y este paciente con facilidad, con cualquier fiebre, taquicardia, aumento de la presión, va a tener crepitantes. Y eso se hace solo fácilmente viendo el cuello del paciente. Entonces tenemos dos tipos de perfiles clínicos, o mejor dicho, el perfil clínico me lo va a dar cómo está el estado congestivo del paciente, tiene retención de líquido, cómo lo examino, y me lo da cómo está su presión arterial, cómo está su piel, cómo está su pulso. El pulso está débil, el pulso está frío, la piel está fría, tiene baja perfusión, baja irrigación. ¿Ok? Si la piel está caliente, el pulso está fuerte, la presión está alta, tiene buena perfusión. Congestión es retención de líquido, perfusión es presión e irrigación sanguínea. Entonces aquí a la derecha superior vemos los signos o síntomas que me da a entender que el paciente está reteniendo líquido, que está congestivo. Y eso le llamamos hoy en esta charla, y hemodinámicamente hablando, elevación de presión de DNA. Es el término que estoy utilizando. Son estos: ortopnea, pulso unicelular, aumento del tercer ruido, puedo. Ahí llego a la piscina, ¿viste? Ahí llego. Ahora cuando termine acá. Ok, seguimos. Ok, ya, pues lo corto. Entonces, perdón, estos signos que vemos acá son los que me dan idea de que el paciente está reteniendo líquido internamente, que tiene sus presiones de llevado elevadas. Y acá a la izquierda son los signos de baja perfusión sanguínea, de que la sangre no está llegando al tejido de forma apropiada. Van a tener presión baja, pulso débil, piel fría, y eso me da el estado hemodinámico, y eso se hace en 5 minutos. Finalmente vamos a tener esto como resumen. Vean, ¿cuáles son los pacientes que tengan reflujo patuyular o aptornea, que es necesidad de sentarse para poder respirar en la noche, que al agacharse y amarrarse los zapatos le da falta de aire? Tienen signos de congestión izquierda. Mientras que los pacientes que tienen la vena dilatada, que tienen inflamación en las piernas, que tienen agua en el abdomen, son los que tienen aumento de presiones del lado derecho del corazón. Y es diferente esto a la hora de abordar al paciente. Aquellos que tengan la piel fría, pulso débil, vamos a decir que tienen poca perfusión, van a estar fríos, y aquellos que tengan buena perfusión van a estar calientes. De ahí me sale, y esto me va a dar cuatro grupos de pacientes. Algunos van a estar con buena irrigación sanguínea y sin estertores, sin crepitantes, sin congestión. Son los pacientes estables o bulémicos. Algunos pacientes van a estar calientes, con buena perfusión, buena presión, pero húmedos, con crepitantes, con edema, con retención. Los peores son los que están fríos, con mala irrigación sanguínea y con crepitantes, con congestión, presión baja, muy cansados, muy fatigados. Generalmente estos pacientes van a ser aquellos que tengan falla cardíaca de mucho tiempo de evolución. Y estos también, bueno, van a haber unos que están con mala irrigación o presión baja, pero no van a tener ningún dato de congestión. Realmente son pacientes estables, pero también estables desde el punto de vista que no tienen retención, pero tienen presión baja porque igual su insuficiencia cardíaca está avanzada. Hablo que solo esto es pacientes con falla cardíaca. Entonces, bueno, decía que no siempre el paciente nos va a dar el diagnóstico. Uno tiene que interrogarlo en base a cómo duerme, qué le ocurre en la noche. Podemos determinar que si tiene o no signos internos de congestión, o mejor dicho, si sus presiones de llenado están elevadas. Siempre es importante los antecedentes, por supuesto, de los pacientes. Si ya ha tenido un infarto, yo tengo que creer que puede estar haciendo estos síntomas por falla cardíaca, aunque no tenga diagnóstico todavía. Sobre todo si es una persona mayor de edad, con un infarto previo,
hipertenso, diabético, y nos dice que tiene falta de aire, que tiene necesidad de dormir con 3 almohadas, yo tengo que pensar que tiene insuficiencia cardíaca. Diferente es cuando veo un joven que no tiene ningún antecedente y apenas tiene tos y de pronto un cuadro respiratorio viral, no pensaría que es eso. Y lo digo porque a veces hacemos exámenes indebidos a personas que están fuera de factores de riesgo. Esta lámina tiene que ver con un registro europeo de ingresos por falla cardíaca. La mayor parte de los pacientes que van a vernos a nosotros, igual que el europeo, son pacientes que tienen buena presión arterial, pero andan con congestión. Y al tratarlos, pues podemos lograr que la mayoría salgan de alta, sequitos, sin ningún tipo de retención de líquido y con buena presión. Pero algunos salen con presión normal, pero todavía salen húmedos con congestión. Y estos pacientes que usted le da de alta sin estar secos o euvolémicos, vuelven a reingresar. Todo paciente con insuficiencia cardíaca requiere de un examen físico, no diría profundo, pero sí bien hecho. Presión, pulso, ver el cuello, ver sus piernas, ocultarle sus pulmones, hacer una placa de pulmón. Y con esa información vamos a tener si el paciente tiene un volumen circulatorio apropiado, que es normal, o hipervolémico, que es con congestión, o hipovolémico, que es que se fue el mano con el tratamiento. Con este examen físico que acabamos de realizar, nosotros vamos a clasificar a nuestros pacientes en general en 3 tipos de pacientes. Uno que va a estar con congestión, con retención de líquido. Otros que van a estar sin edema, sin inflamación, sin retención de líquido. Pero con buena presión arterial, sin molestia, sin mareo, sin sed. Y los últimos en amarillo, sin signos de retención, pero en donde la presión está baja, están decaídos, están con mareos, producto ya sea una presión muy baja, que muchas veces hemos inducido con medicamentos, o tal vez con el uso exagerado de diuréticos. La mayor parte de los pacientes que son remitidos hacia nosotros van a venir acá con signos de retención, ya sea recientes o crónicamente, con la presión variada, alta, normal o baja, y la frecuencia cardíaca también variable, pero con signos de congestión en el examen físico. Una vez que los tratamos a los pacientes, ellos van a mejorar y van a venir a la consulta posteriormente, como le llamamos, euvolémicos, como mencionaba, con sus presiones arteriales normales y sin molestias de cansancio ni fatiga. Esta clasificación que se habla acá significa lo siguiente. Cuando logremos que los pacientes se estabilicen, hablaríamos que están bien tratados, pero si provocamos sin querer mareo, decaimiento, fatiga o aumento de la creatinina con los medicamentos, podría ser que están sobretratados y diríamos se nos fue la mano. Hay dos aspectos fisiológicos que son importantes para conocer bien esto. Uno es la precarga, que es el volumen de sangre que llega a ambos ventrículos, tanto derecho como izquierdo, y generalmente tenemos un volumen de sangre al final del corazón está estirado hasta 120 ml, y esto el corazón lo recibe con baja presión de 0 a 5, lo cual es normal, porque es un corazón que se relaja muy bien, que no está rígido, y esta presión interna del corazón al relajarse va a variar mucho de la cantidad de volumen que recibe el paciente, que toma, de los diuréticos, de los medicamentos que toma, de las arritmias que pueda tener. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es algo que llamamos poscarga, que es la presión que ejerce tanto la arteria pulmonar y la aorta, que es el rojo, en contra del vaciamiento libre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Es decir, que estos ventrículos son los que se contraen y bombean la sangre hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta. Y si la presión en la aorta o la arteria pulmonar está elevada, eso va a sobrecargar o a ponerse al vaciamiento libre de los ventrículos. Y eso diríamos que es poscarga alta. Desde el punto de vista clínico, yo me guío o entiendo que el paciente tiene poscarga alta y me guío tomándole la presión arterial. Si alta, diría que tiene poscarga alta. Si la presión arterial es normal, pues simplemente poscarga normal. No, hay 4 o 5 medicamentos actuales necesarios para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ya hemos hablado de eso en nuestras charlas: enalapril, los sartanes, sacubitril/valsartán, espironolactona. Todos ellos, si bien provocan en el cuerpo de la persona cambios neurohormonales, químicos diríamos, también tienen efectos hemodinámicos en la presión arterial, postcarga, y también en la precarga, el volumen que llega al corazón, que es lo que he mencionado.
Por ejemplo, todos los IECA, Nelarpil, losartán, sacubitril, valsartán, ellos van a provocar una caída de la presión arterial en los pacientes, tanto carga y también precarga. Los diuréticos, por ejemplo, furosemida, solo baja la precarga, el volumen que llega al corazón. De esta forma, ellos provocan en el paciente mejoría de los síntomas del cansancio de la fatiga y eventualmente hasta también pueden bajar la presión arterial. Y por último, los SGTL2, la pagliflozina y la empagliflozina, ellos actúan disminuyendo el retorno venoso hacia el corazón. Esto es un resumen del efecto hemodinámico de los diferentes fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca. Vean a la izquierda, aquellos que disminuyen la precarga, expresiones de llenado, y a la derecha, las que disminuyen la poscarga, es la presión arterial. No necesariamente el medicamento se utiliza en falla cardíaca porque el paciente es hipertenso. No, simplemente le estamos quitando presión a ese corazón para que bombee contra una menor fuerza y bombee de forma más apropiada, expulsando la sangre. Este señor es un paciente que, están acá los datos, él tuvo un infarto en enero de este año y le provocó insuficiencia cardíaca. Algo que él tenía era muy hipertenso y la hipertensión aparentemente provocó que a la hora nosotros de medicarlo, seguía el paciente teniendo molestias. Algo importante que hay que aclarar es esto: un paciente con hipertensión arterial que ha tenido un infarto, es necesario tener su presión arterial controlada. Si el paciente no se controla, él va a seguir con falta de aire, con retención de líquido. Y eso nos pasó con el señor. Él, el día de la consulta inicial, él estaba muy bien, bastante bien. Bueno, mejor dicho, él vino a la consulta por empeoramiento de la falta de aire. Pero al examinarlo acá en la consulta, no tenía retención externa, no tenía inflamación de sus piernas, pero sí tenía algo que llamamos nosotros reflujo hepatoyugular, que es un signo de congestión izquierda. Entonces lo clasificamos como que un paciente tenía pues, carga alta, normal alta, porque su presión normal 130-90, y con congestión izquierda, retención de líquido en los pulmones, aparentemente. En base a eso, nosotros hicimos un eco y tenía la fracción de eyección casi 40%, deprimida, un poco de elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y bueno, lo medicamos. ¿Qué pasó acá? Como es obligatorio por tener falla cardíaca agregarle dapagliflozina o empagliflozina y espirulina, lo hicimos. Al temer porque esta agregación de medicamentos provocara hipotensión, le quitamos la hidroxicloroquina que él tomaba y la furosemida. Y eso provocó en él que él empeorara, empezó a tener mucho cansancio las 2 semanas, lo cual nos obligó a volverle a dar al señor la furosemida. Él mejoró, después que mejoró ya con la furosemida y el cansancio, le volvimos a intentar subir dosis de carvedilol, que es parte del tratamiento de la falla cardíaca, a dosis máxima, y él no lo toleró tampoco, por lo cual tuvimos que bajar la dosis de carvedilol a 12.5 veces al día. Y en las consultas que hicieron el segundo y el tercer mes, él mejoró mucho la falta de aire porque la presión arterial se mejoró. En la última consulta la presión llegó a 110,80 y él ya estaba caminando, trabajando. Estamos hablando 3 meses después de la última consulta. Los pacientes son muy dinámicos en el tratamiento y la respuesta de la insuficiencia cardíaca. No podemos pretender que con una sola dosis inicial él va a tener siempre la misma respuesta favorable. A veces hay que ir para atrás y retirar fármacos. Nos pasó el segundo caso con esta señora recientemente que vimos, de 64 años, una señora mayor, infartada, con fibrilación auricular, con angina de pecho, con insuficiencia cardíaca, la cual llegó con retención de líquido en todo su cuerpo, con mucho cansancio. Y lo que hicimos fue tratarla con sus 4 fármacos básicos: beta bloqueadores, irbesartán, el SGLT2 y la epinephrine. ¿Qué pasó? Ella llegó con la presión 140,80 el día de la consulta. Cuando la volvimos a ver, a las 3 semanas, con la presión 160, baja, y tenía mareo la señora. A esta señora, como verán acá a la izquierda, no tenía furosemida, no le di furosemida, y sin embargo la creatinina me subió hasta 1.6. De 0.6 subió 3 veces, 300%. Es anormal y es patológico. Hay dos probabilidades. ¿Por qué empeoró la señora la función renal? Uno, porque ha utilizado mucho diurético, pero resulta que no se furosemida, solo espironolactona, que es un diurético para dosis baja. Y lo otro es que ha causado yo hipotensión con irbesartán, la pagliflozina, la espironolactona y la bisoprolol. Y también isosorbide.
Creo que eso fue el mecanismo. La hipotensión o la baja presión en los pacientes provoca también poca llegada de sangre a los riñones y el riñón responde siempre con aumento de la creatinina. Lo que hicimos fue retirar medicamentos, retiré spironolactona, bajé dosis de nitrato, bueno, para atrás, y le reindiqué a la señora en 6 semanas una nueva creatinina, esperando que esto tiene que resolver. Cuando el trastorno de los riñones, el empeoramiento de la creatinina es provocado por presión baja o por exceso de medicamentos, uno lo retira, baja dosis y el riñón vuelve a recuperarse. No quiero omitir explicar que en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, infarto, fiación auricular, como esta paciente, siempre hay un grado de afectación renal previa, que tal vez en el momento de la consulta estaba normal, pero es un riñón que sí está golpeado, está enfermo, digamos, y que hay que tener mucho cuidado a la hora de medicar para el corazón. No podemos pasar por alto el riñón. Bueno, yo espero que esta charla sea más clara que la que estaba subida en el canal y que con esto aclaremos la mayor cantidad de dudas. Yo estoy siempre a la orden, con muchísimo gusto. Pueden hacerme todas sus preguntas y yo voy respondiendo de poco a poco. Las conclusiones de esta charla son que examinar pacientes es muy importante, también interrogarlo. Hay exámenes que hay que mandar básicos como creatinina, potasio para ver cómo va el medicamento, interrogarlo que no haga mareos con el fármaco, que no se canse en la noche, que no tenga necesidad de levantarse con el ahogo para mejorar su respiración, que todo aspecto del control de los pacientes es importantísimo y uno como médico puede llevar un seguimiento apropiado de los pacientes siempre, e incluso a veces sin tener un gasto económico exagerado, va dando pruebas a veces que podrían obviarse con un buen examen físico y con buen interrogatorio. Muchas gracias, gracias por estar en el canal, denle like, por favor, compártenlo y siempre denme ideas nuevas para nuevos temas. Gracias.